de conocer a nuestros investigadores y hoy es el turno de Marcela Viñoli. Bienvenida, un gusto tenerte acá. Gracias por invitarme. Bueno, Marce trabaja en el ICES, que es el Instituto Superior de Estudios Sociales, es investigadora de la Universidad de Tucumán, del CONICET, estudia el feminismo argentino y bueno, tiene muchísimo para contarnos, así que le vamos a dar lugar, es también docente de la Facultad de Ciencias Naturales. La carrera de Arqueología. Así es. Marce, contanos un poco cuándo y cómo surge el feminismo en Argentina, aunque sea algo breve. Bueno, a fines del siglo XIX, primera década del XX, se comienza a hablar, digamos, de feminismo desde distintas perspectivas, o sea, con matices, no es una sola vertiente, sino que son distintas corrientes, y ingresa la voz feminismo a través de asociaciones, de la prensa y de mujeres que viajaban además y que participaban en congresos internacionales, en ferias internacionales, donde las mujeres activistas, digamos, y que se consideraban feministas, hablaban sobre los derechos de las mujeres, sobre la necesidad de ampliación de derechos de las mujeres, y aquí en Argentina, en realidad en el Río de la Plata, porque la historia entre Uruguay y Argentina es similar, en Buenos Aires y Montevideo, había mucho contacto entre ambos países, una cultura en común, y entonces en las primeras décadas del 20 está muy atado a la necesidad de modificar el Código de Vélez-Sarsfield, que era particularmente duro con las mujeres. Así ¿Cuáles eran esas asociaciones muy pioneras, digamos, en de alguna manera conquistar derechos para las mujeres? Bueno, hubo una que es el Consejo Nacional de la Mujer, que tuvo un feminismo bastante moderado, pero que recibía noticias sobre otros espacios feministas del mundo, porque el Consejo de la Mujer estaba nucleado en el Consejo Internacional de la Mujer, que participaba en distintos países. Entonces, ahí llegaban noticias de otros lugares y ese fue un lugar bastante activo, digamos. Pero después había revistas, por ejemplo, la revista Nosotras de la Ciudad de La Plata, que es de 1902, es la primera revista que se autodefine como feminista en la Argentina. También estaba el Centro Feminista Argentino de 1906 y en la historia entre el feminismo y las asociaciones también tiene mucho que ver la masonería argentina, digamos, le da un impulso muy fuerte también en esa primera década del siglo XX al feminismo. ¿Y en Tucumán cuáles fueron esas asociaciones claves para que se dé el feminismo? Bueno, no hay, digamos, un correlato en el mismo periodo en Tucumán y lo que ocurre en Buenos Aires, y esto que estoy contando del Consejo de la Mujer es principalmente Buenos Aires o la área metropolitana, digamos. Pero sí había inquietudes respecto del feminismo. En 1901 se defiende en la UBA una tesis de filosofía que se llama, bueno, es sobre el feminismo argentino. Y esta defensa de la tesis es algo muy renombrado y muy comentado. Incluso Juan Beterán, que está en el momento de la defensa de la tesis en Buenos Aires, le escribe a quien va a ser su mujer que participaba en asociaciones de beneficencia, que tenía que empezar a interesarse por algo que se llama feminismo, que me parece que es muy bueno para la mujer. Por supuesto, el Terán de 1902 no es el mismo Terán, el rector de la universidad, porque va a cambiar su mirada respecto al feminismo como muchas otras personas, pero digamos es algo que digamos es muy renombrado en ese momento. En Tucumán hay asociaciones de maestras, de docentes, asociaciones culturales, donde hay una circulación muy tímida de lo que es el feminismo, no a nivel de este consejo, de la revista Nosotras, por ejemplo. Claro. Como más incipiente, sí, ¿no? va a haber que esperar, digamos, unas cuantas décadas, yo diría hasta la década del 20, por lo menos 2 décadas, a que, digamos, ya aparezca en la prensa, además, muchas noticias sobre el feminismo. Y también es importante mencionar que la historia del feminismo también es la historia del antifeminismo, porque en cuanto aparece el feminismo, aparecen muchas voces contra el feminismo. Y Marce, te quiero preguntar por hechos y por protagonistas. Te quiero preguntar nombres propios de mujeres que han impulsado o que han dejado su huella a lo largo de la historia del feminismo argentino, y hechos también que han marcado esta historia. Bueno, por ejemplo, los debates por la ley de divorcio en 1902 es algo, digamos, que marca un antes y un después también en estos debates. Y en esa revista Nosotras que yo mencionaba, por ejemplo, Abella Ramírez, que es una de las directoras de la revista, que es uruguaya, por eso también hablaba esta historia en común,
pero reside en La Plata en ese momento. Ella va a ser una de las impulsoras, digamos, de los feminismos. Después, bueno, Cecilia Grierson, que tiene un feminismo bastante moderado, que es la primera médica de la Argentina. Elvira Rawson de Delepiane, que es mucho más audaz, digamos, en el feminismo. Julieta Lanteri, que es una sufragista, digamos, hecha y derecha, digamos, ya con simulacros de voto, o sea, muy avanzada, digamos, para el periodo. Bueno, muchísimas más. Pero el feminismo también tiene una historia de mujeres que son desconocidas, digamos, que los nombres es muy difícil recuperarlos porque no han dejado nada escrito, o muy poco. Entonces también la historia trata de recuperar esas voces. Y te pregunto por un nombre puntual, te pregunto por el nombre de Eva Perón, alguien que fue factor fundamental también para que las mujeres puedan sufragar, pero que tal vez en la historia del feminismo uno no lo relaciona demasiado porque hay muchos detractores también detrás de aquel nombre. Bueno, contame, eso es un error, porque Eva, digamos, considerar que Eva Perón no tenía nada que ver con el feminismo es un equívoco, digamos, de la historiografía, y yo creo que tiene mucho que ver con el desconocimiento que hay respecto de los vínculos que tuvo Eva Perón. Igual hemos saltado un montón de décadas, pues estoy hablando de 1902 y vamos a fines de los 40, pero tenía muchos vínculos con el feminismo internacional y con mujeres de distintas asociaciones que en la década del 20, por ejemplo, planteaban el derecho al voto como una novedad, digamos, incluso el primer proyecto político de derechos, digamos, de derecho a voto de las mujeres va a ser presentado en 1919 en la Cámara de Diputados por Elvira Rawson, bueno, y un diputado radical, y Eva Perón, digamos, va a tener mucho vínculo con estas mujeres. Entonces, no había tal desconexión, sí con una corriente del feminismo. Claro. Pero, ahora, Marci, ¿qué te lleva a vos a dedicarte a estudiar el feminismo, ¿no? ¿Y qué significó en tu vida conocer esto? Bueno, si hubo un antes y un después. Sí, ¿Te pregunta? Sí, en realidad yo empecé haciendo una investigación en mi tesis doctoral sobre la sociedad Sarmiento, que era un ámbito totalmente masculino. Y en un momento dado descubrí, digamos, que había un grupo de mujeres que integraban esa asociación, que eran maestras, escritoras, poetisas del interior de Tucumán y también de la capital, y empecé a seguirles el rastro. Y estas mujeres crean el Círculo de Magisterio después y van a ser algunas de las que van a estar en contacto con el Consejo Nacional de la Mujer. Entonces ahí empecé a estudiar el Consejo y me interesó en particular los vínculos internacionales del feminismo argentino, la participación en ese Consejo Internacional, las noticias que llegaban. Significó también reencontrarme con esos primeros años que yo entré en la carrera de Historia. En Tucumán hubo un congreso muy importante en el 96, que fue, creo que las cuartas jornadas de Historia de las Mujeres de la Argentina, y no había entrado por eso, digamos, a la carrera, pero fue muy, muy importante encontrar esto, digamos, que existía una historia de las mujeres, una historia de los sectores populares, de los trabajadoras, de las trabajadoras, que muchas veces está separado lo que vemos en la facultad y lo que se estudia en el secundario. Entonces, digamos, estudiar esta historia de las mujeres y de los feminismos fue reencontrarme con el impacto que había sido para mí entrar a la carrera y ver que había un congreso de historia de las mujeres. ¿Cómo estamos hoy con el tema de la reivindicación de derechos y la igualdad de oportunidades en ámbitos como el tuyo, el ámbito académico? Sos mamá, tenés una hija hermosa, Eva. Eva. Sí, justamente. Bueno, me tenías que preguntar a mí. Bien, eso. ¿Y cómo ves ahora esta parte? Si realmente crees que se han equiparado las oportunidades, si todavía queda bastante por hacer. Bueno, a mediados de siglo, digamos, había una idea que existía la feminización de las carreras, o sea, de las carreras, sobre todo las que tenían que ver con la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo. La matrícula había aumentado muchísimo, la matrícula femenina en estas carreras, pero eso no tenía un correlato con los lugares a donde llegaban las mujeres. O sea, había un gran ingreso de mujeres, como pasa en el CONICET también hoy en día. No hay restricción, digamos, a ese ingreso femenino, pero sí a las mujeres les cuesta mucho llegar a ocupar posiciones de poder. Entonces, en ese aspecto yo diría que nos falta mucho por hacer, pero digamos, es un camino en el que estamos, o sea, que estamos transitando, hay distintas realidades, el caso de Tucumán no es el mismo que el de otras provincias de la Argentina ni de otros países, pero sí creo que quienes ocupan esos espacios, esos lugares de poder, tienen que tener una perspectiva de género, digamos, a la hora de pensar en las políticas públicas, como vos me decías, la maternidad, bueno, ¿sigue siendo una tarea más de la mujer? Bueno, sí,
digamos que es un poco porque es así y otro poco porque una también quiere que sea así, porque la verdad que hay de todo, pero sí es muy difícil, digamos, compartir algunas tareas, resolver el cuidado de los hijos, de las hijas, sigue siendo, me parece que una tarea que resuelve individualmente las personas y no es una cuestión social, digamos, de que se ocupe la sociedad, digamos, de esto, el Estado y que haya políticas, como por ejemplo los lugares de trabajo, guarderías o una serie de cuestiones que hacen falta, digamos, de espacio de lactancia, bueno, son muchísimas las cuestiones. Pero sí digamos, cierto que el acceso a lugares de poder o de tomas de decisiones que significarían las decisiones que podrían cambiar esas realidades de las mujeres es muy difícil todavía para las mujeres. Bien, Marce, te agradezco muchísimo esta visita a Ventana a la Ciencia. Bueno, no, gracias a ustedes. Un placer tenerte, conocer acerca del feminismo en Argentina. Y no se vayan porque ya llega la parte final de Ventana a la Ciencia.